tips respecto de, y estos son básicos y creo que en toda organización y no solo en el tema de auditoría interna, pero fundamentalmente un auditor interno, ¿no? No puede, éticamente, no puede recibir ningún obsequio, ¿no? O remuneración, ¿no? De un empleado, cliente o miembro de la gerencia, ¿no? No puede. O sea, los únicos atenciones o regalos que podría recibir un auditor interno es algún lápiz, por ejemplo, un lapicerito de publicidad que me diga como este, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Cosas que no tienen mayor valor y cosas que no claramente no van a torcer el juicio profesional y la objetividad del auditor interno, ¿no? Por eso, los auditores internos siempre tienen que informar si hay alguna situación de conflicto de interés en las tareas que les son encargadas, ¿no? Muy bien. La siguiente norma es la norma 1130, que nos habla de impedimentos a la independencia y la objetividad. Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, ¿no? Los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes correspondientes. Cuando hay alguna situación que configure esto, debe darse a conocer. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento, lógicamente. La interpretación que nos da el Instituto de Auditores es esta. El impedimento o menoscabo a la independencia de la organización y a la objetividad individual puede incluir, entre otros, a los conflictos de intereses que hemos estado viendo, las limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los registros, al personal y a los bienes, y limitaciones de recursos tales como el financiero, ¿no? Ese es los típicos impedimentos a la independencia y objetividad que podría tener un auditor o una función de auditor interna. La determinación de las partes apropiadas a quienes deben exponerse los detalles de un impedimento a la independencia u objetividad depende de las expectativas sobre las responsabilidades de la actividad de auditoría interna y del director ejecutivo de auditoría ante la alta dirección y el consejo, según se describe en el Estatuto de Auditoría Interna, así como de la naturaleza del impedimento, ¿no? Todo impedimento, de manera más práctica, debe ser comunicado al consejo, ¿no? Al directorio, ¿no? Es la manera más fácil y más directa de solucionar el tema y de darlo a conocer, ¿no? Interpretación acápite 1130 A1, es decir, de los servicios de aseguramiento. Los auditores internos deben abstenerse de evaluar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente responsables. Se presume que hay impedimento de objetividad si un auditor interno proporciona servicios de aseguramiento para una actividad de la cual él mismo haya tenido responsabilidad en el año inmediato anterior. Fundamental, ¿no? Los auditores internos no pueden auditar algo de lo que fueron responsables. Eso es fundamental y básico, ¿no? Cuando son revisiones de aseguramiento, ojo. 1130.A2. Los trabajos de aseguramiento para funciones por las cuales el director ejecutivo de auditoría tiene responsabilidades, ¿no? Es decir, en estas situaciones en las que al director ejecutivo de auditoría se le ha encargado llevar a cabo funciones de gestión de algo en particular, como el ejemplo que dimos de gestionar la gestión de riesgos, ¿no? Encabezar la gestión de riesgos, ¿no? en la organización, ¿no? Cuando hay algún trabajo de aseguramiento es decir, vamos a auditar, se va a auditar la gestión de riesgos de la organización, pero el que está liderando eso ahora es el director ejecutivo de auditoría interna. Entonces, ahí, en esas situaciones, que es un poco complicada,
¿no? Porque quienes auditan son parte del equipo de auditoría interna que dependen del director de auditoría interna, que está ahora ejerciendo esa función de gestión. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Dice, los trabajos de aseguramiento para funciones por las cuales el director ejecutivo de auditoría tiene responsabilidades deben ser supervisadas por alguien fuera de la actividad de auditoría interna, ¿no? Es decir, esas revisiones que haga auditoría interna, ¿no? Tendrán que ser supervisadas por alguien independiente a auditoría interna. Pues debe darse, si se da esa situación, tiene que ser así, ¿no? Interpretación 1130A3. La actividad de auditoría interna puede proporcionar servicios de aseguramiento donde haya realizado previamente servicios de consultoría, siempre y cuando la naturaleza de los servicios de consultoría no cause impedimentos a la objetividad y se considere a la objetividad individual en la hora de asignar recursos al trabajo, ¿no? Muchas veces los auditores internos hacemos actividades de aseguramiento y de consultoría, ¿no? O de consulta. Entonces, si hemos, por ejemplo, hecho alguna actividad de asesoría respecto de un nuevo producto, respecto de algo en específico, y luego vamos a auditar ese tema, ¿no? Sí se puede auditar ese tema, siempre y cuando el trabajo que hayamos hecho en la consultoría no afecte, es decir, siempre y cuando la esencia de lo que se hubiese hecho no esté afecto a falta de objetividad por parte de una revisión de aseguramiento, ¿no? Y también se debe considerar que quienes hicieron el trabajo de asesoría puntual no sean los mismos que hagan el trabajo de aseguramiento de ese tema, ¿no? Lógico. Interpretación 1130C1, es decir, de servicios de consultoría. Los auditores internos pueden proporcionar servicios de consultoría relacionados a operaciones de las cuales hayan sido previamente responsables, ¿no? Lo cual es una diferencia respecto de los servicios de aseguramiento, ¿no? En un servicio de aseguramiento, es decir, si yo como auditor soy parte del equipo de auditoría interna ahora, ¿no? He sido asimilado al área de auditoría interna porque conozco muy de cerca todo el tema de los créditos, del manejo de la cartera, del manejo de las políticas de créditos, ¿no? Entonces me incorporaron. Pero yo hasta el año pasado era el jefe del otorgamiento de créditos a medianas empresas, ¿no? Entonces yo no voy a realizar un servicio de aseguramiento respecto de créditos otorgados a medianas empresas en el año precedente. Eso no puedo hacerlo porque sería un trabajo de aseguramiento sobre algo de lo cual yo fui responsable. Pero sí podría hacer trabajos de consultoría respecto de eso, ¿no? Eso es lo que nos dice esta norma 1130C1. ¿No? Pueden proporcionar servicios de consultoría relacionados a operaciones de las cuales hayan sido previamente responsables, ¿no? Igual, lo recomendable es tener una supervisión cercana de alguien con mayor seniority que no haya sido responsable de este tema, ¿no? Sin embargo, puede hacerse. La interpretación 1130C2. Si los auditores internos tuvieran impedimentos potenciales a la independencia u objetividad relacionados con la proposición de servicios de consultoría, deberá declararse esta situación al cliente antes de aceptar el trabajo. Es decir, si nos encargan un trabajo de auditoría en el cual es una consultoría respecto de un tema específico y hay por alguna razón algún tema de objetividad, ¿no? Impedimentos potenciales a la independencia u objetividad, se tiene que comunicar al cliente, ¿no? Recordemos que los trabajos de consultoría difieren en esto de los trabajos de aseguramiento. El trabajo de aseguramiento es el auditor el que especifica cuál es el alcance y los objetivos de la revisión. En los trabajos de aseguramiento es el auditor
conjuntamente con quien le solicita el trabajo, porque precisamente es un trabajo de consultoría, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de impedimento a la independencia o a la objetividad, en ese momento se tiene que comunicar, ¿no? Antes de aceptar el trabajo específico, ¿no? Son temas relevantes respecto de los impedimentos a la independencia y objetividad, ¿no? Antes de pasar al siguiente tema, no sé si hay alguna consulta respecto de las normas de independencia y objetividad que son bastante conocidas. O sea, el tema de independencia y objetividad es muy conocida por todos los que nos desempeñamos en el mundo de la auditoría, ¿no? Pero respecto de estas normas del Instituto de Auditores Internos, de repente hay consultas de temas puntuales, ¿no? Este es el momento en el que les pediría que hagan sus consultas o sus observaciones, o si algo no les quedó claro de estas normas sobre independencia y objetividad. Bien, esperamos la participación de cada uno de ustedes. Walter Arturo comenta, doctor, el auditor sea íntegro, mientras el auditor sea íntegro, la familiaridad no afecta su independencia, comenta. Claro, la familiaridad es un factor que amenaza, ¿no? Que amenaza la objetividad del auditor interno, ¿no? Y si se puede, si se tiene algún medio para saltarse es decir, para darle vuelta a este tema, pues se debe hacer, ¿no? O sea, cuando me refiero a esto es cambiar al equipo que realiza esa revisión, ¿no? Es sano hacerlo, pero definitivamente la ética del auditor siempre debe debe llevarlo a que la familiaridad no afecte su objetividad, ¿no? Sobre todo si es un solo auditor interno en la organización, ¿no? Siempre va a tener que revisar a las mismas personas y de alguna forma va a estar mucho más expuesto a este tema de la familiaridad, ¿no? Que veíamos por acá. Gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario o consulta respecto de este tema? Tenemos la pregunta de Ana Alba. ¿Es posible que el auditor interno esté a cargo del monitoreo de la gestión integral del riesgo de una empresa, teniendo en cuenta que existe un área de riesgos? Sí, claro. Ana, recuerda lo que venimos diciendo, ¿no? En el tema de control interno hay tres frentes. El primer frente es el de la gestión, es decir, los que realizan las actividades propias del negocio, ¿no? Que deben atender a desempeñar a llevar a cabo los elementos de control interno. La segunda línea de defensa son todas estas funciones de cumplimiento, de gestión de riesgos, de sistema de control interno, ¿no? Que son funciones especializadas, o el oficial de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Son funciones específicas y técnicas que ven de gestionar estos temas, ¿no? De gestionar la gestión de riesgos, de gestionar el sistema de control interno, ¿no? De gestionar las políticas, los mecanismos para prevención de lavado de activos, ¿no? Pero, la tercera línea de defensa es auditoría interna, que sí, y me gustaría que quede bien claro, auditoría interna sí tiene injerencia de revisión y de monitoreo de lo que hagan estas funciones, porque estas funciones, ¿no? Si bien son independientes de la gestión propia del negocio, también realizan una función de gestión, que va a ser la gestión propia de eso que le han encargado, de gestión de riesgos, de implementación y mantenimiento del control interno, de prevención del lavado de activos, qué sé yo, ¿no? Pero el auditor interno es el más independiente de todos, es el que valida, y recordemos que ese es el rol
que en el nuevo entorno de negocios se le da al auditor interno, ¿no? Asegurar a la organización que todos los esfuerzos que está haciendo al implementar sistemas de control interno, sistemas de gestión de riesgos, sistemas distintos de cumplimiento, se están haciendo de manera adecuada, ¿no? En su función de aseguramiento y se pueden mejorar, ¿no? Y ahí da su función de asesoría. Entonces, el auditor interno sí verifica, sí revisa, sí analiza el desempeño de estas funciones. Muy, muy interesante tu pregunta, Ana. Qué bueno que lo hayas preguntado. Vamos a ver si tenemos personas levantando la mano. Bien, por el momento no tenemos personas levantando la mano, doctor. Las personas que quieren participar vía micrófono, en la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Hacen clic, me llega una notificación, deshabilito el micrófono y así ustedes pueden hacer su pregunta y repregunta. Doctor, no tenemos más preguntas. No tenemos preguntas. Genial. Entonces, igual, si tienen algo ahí, pueden ir formulándolo. Vamos a pasar al punto número 3 de hoy y por temas didácticos, siempre se recomienda hacer una pausa. Tomémonos una pausa de unos 5 minutos, ¿no? Para que cada quien haga algo que tenga que hacer y también para que puedan revisar lo que hemos visto hasta ahora y puedan ir viendo si hay algún concepto que queda en el aire o si hay algo que no se explicó. De repente hay algún tema que no se explicó con suficiente detalle. Por favor, hagan lo que dice Edu, sáquenle el jugo al curso de hoy día, ¿no? Revisemos, veamos, tomémonos 5 minutos para eso, para hacer algo que tengamos unos 5 minutos y en 5 minutos estamos de regreso, ¿sí? Bien. Sí, doctor. Mientras tanto, voy a silenciarle el micrófono, doctor Francisco. Bien, muchas gracias por su participación en la sesión del día de hoy. Estamos en un receso de 5 minutos. Aprovechen, por favor, para que se puedan hidratar, hacer algunos desplazamientos. Aún tenemos 90 minutos de sesión. Las personas que están en plataforma aprovechen para formular su pregunta. Hagamos de esta sesión más interactiva. Eso va a depender también en gran medida de ustedes. El Club de Auditores es un programa de educación virtual continua. Estoy muy seguro que en los próximos meses estaremos aumentando más curso a nuestra plataforma exclusivo para asociados. De igual forma, estaremos mejorando nuestra propiedad digital. Las personas que están en plataforma, asegúrense de tener su usuario y contraseña para ver la grabación en diferido de todos los eventos que se están realizando. En el área de miembros, ustedes podrán encontrar los videos, los audios en MP3, como también los materiales en PDF. Es decir, la plataforma está preparado para hacer un programa de apoyo continuo a ustedes en capacitación. Si ustedes desean algún tema, ustedes ingresan al área de miembros, buscan el video y ahí estará el evento. Hasta la fecha tenemos ya varios cursos. Este es el segundo curso de especialización en auditoría. El primer curso fue auditoría financiera basado en riesgos. Es un curso de 27 horas. Ya está también toda la grabación de ese evento. Está en el área de miembros. Ingresen para que vean ese evento que se realizó en el mes de diciembre y enero. Es un curso muy fresco. Están todos los materiales. Ahora con este curso también del marco internacional del auditor interno y próximamente también ya les estaremos comunicando de otros cursos. Me gustaría también que me comenten qué cursos les gustaría que programemos, que agendemos. Recuerden que la membresía es suyo, el producto es suyo, ustedes ya pagaron. Lo que queremos es generar una tribu, una comunidad
pero con ustedes, que los cursos que hagamos, que todo lo que nosotros hagamos sea con colaboración de cada uno de ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, muchísimas gracias, estamos encantados de tenerlos aquí en plataforma, a las personas que por primera vez están ingresando a este tipo de eventos. Sin lugar a dudas, el Internet, señores, no es la ola del futuro, es la ola del presente y tenemos que aprovecharlo al máximo. Hoy en día, el formato de mayor consumo en educación son los videos. YouTube es la plataforma de reproducción. YouTube es la plataforma de reproducción de contenidos en videos número 1, al igual que también ahora Facebook con los videos. Las personas ven videos. Es más fácil que leer un libro. No quiere decir que no leamos los libros, pero nosotros somos un complemento a su capacitación y a su educación. Vamos a trabajar mucho para tener una área de miembros exclusivo para ustedes con los mejores expositores, con los mejores temas. Pero para eso necesitamos que cada sesión sea enriquecida con su participación activa mediante chat, mediante micrófono. Necesitamos generar una corriente de opinión en plataforma. Estoy muy seguro que les va a encantar el sistema de la sala virtual, es intuitiva, no es muy complicado. Estoy muy seguro que en las próximas sesiones se van a comenzar a familiarizar más con la sala virtual. Muchas gracias a Ana Elba, Carmelo, a todas las personas que están aquí en plataforma. Estamos en un receso. Octavio de Suazo, buenas noches, Octavio. Miguel, Fernando, José, sin lugar a dudas ya nos conocemos, las personas que semana tras semana estamos aquí en plataforma. Estamos en un receso, pronto estaremos iniciando. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, háganlo en este momento para aprovechar la experiencia del doctor Francisco. Bien, ya tenemos al doctor Francisco. Voy a activarle el micrófono para iniciar, para continuar con esta sesión. Doctor Francisco, continuamos. Continuamos. Genial. Muy bien. No sé si en el interín tenemos comentarios, preguntas, algún tema que alguien espere tener algo más específico o que tal vez no se explicó a detalle, ¿no? Bueno, si lo tienen, igual saben que pueden en cualquier momento de la conferencia hacer su consulta, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente grupo de normas, que son las normas sobre actitud, aptitud y cuidado profesional, ¿no? La norma 1200 nos dice: los trabajos deben cumplirse con aptitud y cuidado profesional adecuados, ¿no? La norma 1210 nos dice: los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna colectivamente debe reunir y obtener los conocimientos y las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Esta norma 1210 nos habla de dos momentos específicos. Uno de los auditores, de cada uno de los auditores, y otra de la función de auditoría interna en su conjunto, ¿no? La interpretación que nos dice: la aptitud es un término general que se refiere a los conocimientos, habilidades y otras competencias requeridas a los auditores internos para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades profesionales. Incluye tendencias, temas emergentes y la consideración de las actividades actuales para posibilitar asesoramiento relevante y formulación de recomendaciones. Se alienta a los auditores internos a demostrar su aptitud obteniendo certificaciones y cualificaciones profesionales apropiadas,
tales como la designación de auditor interno certificado y otras designaciones ofrecidas por el Instituto de Auditores Internos y otras organizaciones apropiadas, ¿no? Es decir, aquí nos habla de la aptitud, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es la aptitud? La aptitud es tener los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para hacer el trabajo, ¿no? Ayer, cuando vimos el código de ética, ¿no? Y los principios éticos, ¿no? Y los principios de conducta, ¿no? Del código de ética del Instituto de Auditores Internos, nos decía que si alguien no tiene el conocimiento para hacer un trabajo de auditoría interna, por ética no debe hacerlo, ¿no? Y es lógico. Y lógicamente, para hacer atendiendo a la norma específica, ¿no? El auditor interno, para poder desempeñarse y hacer un trabajo de calidad y que agregue valor a la organización, tiene que tener las capacidades para hacerlo. Les hacía notar que aquí nos dicen de los auditores en específico y del área de auditoría interna, ¿no? Muy bien, veamos, esto lo he querido graficar de esta forma. En las normas que vamos a ver a continuación, lo que nos dice es que la función de auditoría interna en su conjunto debe reunir los talentos, por decir, es decir, el personal que cubra las necesidades de la organización en cuanto a conocimientos, ¿no? Si queremos poner un ejemplo, pues tenemos que decir, habrá un especialista en tecnologías de la información, habrá un especialista en temas, imaginémonos una empresa financiera, en temas de créditos, microcréditos, ¿no? Temas emergentes que van surgiendo, oye, este tema de las fintech, ¿no? Que está muy de moda ahora, ¿qué riesgos nos pueden generar a nuestro negocio eso? Bueno, tengamos o capacitémonos en el tema o tengamos un experto en el tema, ¿no? Tengamos un experto en, no sé, si estamos en un negocio que está muy afecto a temas de verificaciones de firmas, qué sé yo, de repente tener un perito grafotécnico, ¿no? Se me ocurre, pero son distintos tipos de profesionales formados como auditores, pero que tengan distintas especializaciones que permitan al área de auditoría interna, la función de auditoría interna, poder hacer los trabajos que se requieran con calidad, ¿no? Y agregando el valor adecuado. ¿Y qué pasa cuando dentro de mi área de auditoría interna, ¿no? ¿Ves lo que tenemos acá? Que en conjunto tengan los conocimientos, las habilidades y las competencias el área de auditoría interna. Y cada uno de estos auditores debe tener los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para desempeñar las funciones que a él en específico se le requieran, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando surge un tema y que requiera de un conocimiento específico que dentro de la función de auditoría interna no hay? Lo que debe hacer el director de auditoría interna es proveer este recurso, ¿no? De manera externa. Puede ser a través de una firma especializada, ¿no? Puede ser también, si el tema va a ser de largo, de recurrente, pues incorporar a una persona especialista en ese tema, ¿no? Y a la par capacitar a todos respecto de ese tema para tener un conocimiento general y de repente alguien especializarlo. Distintas formas de hacerlo, pero si en algún momento necesitamos, la organización requiere que nosotros hagamos una revisión, ya sea de aseguramiento o de consultoría, en la cual se requiere ciertos conocimientos, habilidades y competencias que no tengo en mi área de auditoría interna, pues debo gestionar de obtener un recurso a través de un servicio, de repente de una firma, del servicio de un profesional especializado para llevar a cabo esta labor, ¿no? Como vamos a ver, este tema de los conocimientos, habilidades y competencias, ¿no? Y de hecho, como vemos aquí, nos dice, se alienta a los auditores internos a demostrar su aptitud obteniendo certificaciones y cualificaciones, ¿no? Y luego nos va a hablar de la capacitación. Es algo
Sumamente importante la capacitación constante y la actualización de conocimientos y es muy bueno las certificaciones, ¿no? ¿Cómo demostramos, cómo obtenemos conocimientos, habilidades y competencias? A través de un plan de capacitación que debe tener toda función de auditoría interna. Tiene que tener un plan de capacitación para su personal, para el auditor interno. Debe tener, lógicamente, un plan estructurado en función a los objetivos y necesidades de la organización, ¿no? Y debe tener un presupuesto para poder llevar a cabo este plan de capacitación, ¿no? Con este plan de capacitación obtenemos estos conocimientos, habilidades y competencias. Y con las certificaciones certificamos que tenemos estas competencias, ¿no? Muchas veces para lograr estas certificaciones tendremos que tener capacitaciones específicas, ¿no? Que refuercen nuestros conocimientos respecto de la capacitación en algo en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí, a manera de ejemplo, pongo la certificación CIA, ¿no? De auditor interno certificado, Certified Internal Auditor, que lo da el Instituto de Auditores Internos. Yo soy Certified Internal Auditor, soy CIA, ¿no? También están las certificaciones como Control Self-Assessment, ¿no? Auditor de servicios financieros también, auditor de calidad de auditoría interna. Las certificaciones en control interno y gestión de riesgos del Comité COSO, por ejemplo, esas certificaciones no las da el Instituto de Auditores Internos. Esas certificaciones las da COSO, ¿no? Como organismo, el Comité COSO en los Estados Unidos, ¿no? Pero y el hecho de que esté en los Estados Unidos, si no estamos nosotros en los Estados Unidos, no significa que no podamos obtenerlas, ¿no? Hoy por hoy, el mundo globalizado nos permite muchas formas de obtener estas certificaciones de estas instituciones sin necesariamente tener que invertir en un viaje largo al lugar donde las dan, ¿no? Muy bien, que nos quede grabado este tema. Aptitud profesional es tener los conocimientos para hacer el trabajo, ¿no? Si en nuestra área de auditoría interna no cuenta con un conocimiento específico que se requiere para un trabajo específico, pues se debe gestionar tenerlo, ¿no? O contratar o el servicio de alguien especializado. Obtenemos los conocimientos, habilidades y competencias a través de la capacitación, y debe haber un plan de capacitación y un presupuesto para este plan de capacitación, y deberíamos certificarnos, ¿no? En los distintos temas que requiera nuestro staff de auditores, ¿no? Muy bien. Ahora, muchas de las cosas que vamos a ver en estas interpretaciones de la norma, ¿no? Porque como vemos, es la interpretación de la norma 1210, las hemos visto ahora. El acápite 1210A1 de la interpretación nos dice, el director ejecutivo de auditoría debe obtener asesoramiento y asistencias competentes en caso que los auditores internos carezcan de los conocimientos, las aptitudes u otras competencias necesarias para llevar a cabo la totalidad o parte del trabajo, ¿no? Lo acabamos de ver. Los auditores internos deben tener conocimientos suficientes para evaluar el riesgo de fraude y la forma en que se gestiona por parte de la organización, ¿no? Pero no es de esperar que tengan conocimientos similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e investigación de fraude. Esto es importantísimo porque el tema de fraude es importante, ¿no? Pero los auditores debemos tener conocimientos, ¿no? Suficientes, ¿pero para qué? Para evaluar el riesgo de fraude en la organización y cómo la organización gestiona este riesgo de fraude. Pero no es que los auditores internos somos quienes estamos, no somos los expertos que vamos a gestionar el riesgo de fraude en la organización, ¿no? Habrán funciones que se dediquen a hacer esta gestión de riesgo de fraude, de riesgo contra fraude, ¿no? La interpretación 1210A3 nos dice, los auditores internos deben tener conocimientos suficientes de los riesgos y controles claves en tecnología de la información y de las técnicas de auditoría interna disponibles basadas en tecnología que le permitan desempeñar el trabajo asignado, ¿no? Sin embargo,
No se espera que todos los auditores internos tengan la experiencia de aquel auditor interno cuya responsabilidad fundamental es la auditoría de tecnología de la información, ¿no? Como vimos aquí, tenemos en nuestra área de auditoría interna, tenemos gente con conocimientos, habilidades y competencias requeridas para llevar a cabo los trabajos que se le encarguen, ¿no? Pero no es de esperar que todos compartan los mismos conocimientos, habilidades y competencias, ¿no? Porque cada quien debe tener su área de especialización, ¿no? Para que el área de auditoría interna en sí esté calificada para brindar los servicios a la organización. Muy bien, y eso es lo que nos dice aquí respecto de las tecnologías de información. Luego nos dice el punto 12.10c1, ¿no? De los servicios de consultoría. El director ejecutivo de auditoría no debe aceptar un servicio de consultoría o bien debe obtener asesoramiento y asistencia competentes en caso de que los auditores internos carezcan de los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para desempeñar la totalidad o parte del trabajo, ¿no? Lo que estamos viendo, si no tenemos el personal calificado con los conocimientos, habilidades y aptitudes para hacer un trabajo, pues en el caso de los servicios de aseguramiento, pues debemos conseguirlos. Y tenemos que tener asistencia, asesoramiento externo, ¿no? Y en los trabajos de consultoría, dado que estos trabajos son aquellos en los que vamos a brindar o sea, vamos a brindar asesoramiento técnico, sería inaceptable no, que si no tenemos los conocimientos, opinemos respecto del tema, ¿no? Por eso nos dice, no debería aceptarse un servicio de consultoría de ese tipo, ¿no? O bien se debe obtener conocimientos y recursos externos, ¿no? Eso ya lo evaluará en su momento el director de auditoría interna. Pero lo que sí no debe suceder es aceptar trabajos para los cuales no se tiene el conocimiento profesional, ¿no? Porque eso es faltar al código de ética de los auditores internos. Muy bien. Luego se habla del tema de cuidado profesional. La norma 1220. La 1210 está relacionada con la aptitud y la 1220 relacionada con el cuidado profesional. Los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la aptitud que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente, ¿no? El cuidado profesional adecuado no implica infalibilidad. Perdón. Y esto es importante. Cuidado profesional se refiere a ser diligente, ¿no? Hacer el trabajo bien, ¿no? Lo cual es una obligación, en general es una obligación moral, ética y profesional de toda persona, y en este caso se especifica para el auditor interno, ¿no? El auditor interno debe hacer su trabajo atendiendo el cuidado profesional, pero ello no implica, ¿no?, que sea infalible. El auditor interno puede fallar, ¿no?, pero lo que no puede hacer es, pues, hacer un trabajo que finalmente sea malo porque simplemente no aplicó el cuidado profesional adecuado, ¿no? La interpretación 1220A1 nos dice: el auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar el alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo. ¿No? Y esto, la relativa complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a los cuales se aplican procedimientos de aseguramiento, ¿no? Es decir, cuando el auditor interno define el alcance de un servicio de aseguramiento, ¿no?, debe tener cuidado profesional considerando la relativa complejidad, materialidad o significatividad de los asuntos que se van a llevar a cabo, que se van a ver en el trabajo en específico,
¿no? O sea, tiene que estar atento a eso para ver los recursos que va a necesitar, el tiempo que va a necesitar, los conocimientos que va a necesitar, ¿no? Dice, la relativa complejidad, ¿no? La adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, es decir, tiene que tomar en consideración qué grado de madurez tiene la gestión de riesgos, el sistema de control interno de la organización, ¿no? Los procesos de gobierno de la organización, ¿no? ¿Por qué es importante que considere esto? Porque él, teniendo conocimiento de esto, debe saber cómo esto puede afectar a la ejecución del trabajo y qué cosas voy a necesitar o dónde voy a tener que poner el ojo, dónde voy a tener que tener especial cuidado al realizar este trabajo, conociendo el estado, el grado de madurez de estos sistemas, ¿no? Y qué tan bien funcionan estos sistemas, ¿no? También debe considerar, ¿no?, la probabilidad de errores materiales, fraudes o incumplimientos y el coste del aseguramiento en relación con los beneficios potenciales, ¿no? Y este último punto es un punto muy importante porque el auditor interno siempre debe, lo decimos una y otra vez, brindar valor, ¿no? A través del trabajo que realiza. Y mantener un adecuado cuidado profesional implica ver el costo-beneficio de realizar algo, ¿no? El costo-beneficio respecto de la organización y el logro de los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? ¿Qué tanto una revisión que va a implicar mucho tiempo, muchos recursos, de horas hombre, de servicios, de terceros, de recursos, de sistemas, qué sé yo? Tal vez hay una revisión que va a ser muy costosa y que los resultados sean cuales fueren y en función al riesgo que yo percibo, en función a la posibilidad de fraude que pueda haber, en función a lo que podría darse, el costo de la realización de eso versus el beneficio para la organización, versus el beneficio al identificar riesgos relevantes y emergentes sí o relevantes, podría decirnos que no vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Tenemos que ser muy profesionales y tener un adecuado cuidado profesional al evaluar todos estos considerandos, ¿no? La interpretación 1220A2 de servicio de aseguramiento nuevamente nos dice que al ejercer el debido cuidado profesional, el auditor interno debe considerar la utilización de auditoría basada en tecnología y otras técnicas de análisis de datos, ¿no? Como estábamos comentando, hoy por hoy tenemos grandes cantidades de información a nuestra disposición porque básicamente el mundo de hoy lo que más hay es datos, ¿no? Datos, más que información, ¿no? Pero tenemos que tener herramientas que nos permitan convertir todos los datos que tenemos en información útil, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo este punto. Al ejercer el debido cuidado profesional, el auditor interno debe considerar la utilización de auditoría basada en tecnología y otras técnicas de análisis de datos, ¿no? Muy interesante. La interpretación 1220A3 nos dice, el auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que pudieran afectar los objetivos, las operaciones y los recursos. Sin embargo, los procedimientos de aseguramiento por sí solos, incluso cuando se llevan a cabo con el debido cuidado profesional, no garantizan que todos los riesgos materiales sean identificados, ¿no? Aquí vamos nuevamente a que el auditor no está exento no es infalible, ¿no? Sin embargo, en ningún caso esto justifica que el auditor no realice su trabajo con el debido cuidado profesional, ¿no? Interpretación 1220C1.
el auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional durante un trabajo de consultoría, teniendo en cuenta lo siguiente: las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo la naturaleza, oportunidad y comunicación de los resultados del trabajo, la complejidad relativa y la extensión de la tarea necesaria para cumplir los objetivos del trabajo, y, nuevamente, el coste del trabajo de consultoría en relación con los beneficios potenciales, ¿no? Es similar a lo que hemos visto para los servicios de aseguramiento, ¿no? Veamos gráficamente lo que nos dice esta norma, ¿no? El cuidado profesional, ¿no? Básicamente es diligencia profesional, ¿no? Implica la diligencia profesional. ¿A qué es igual esto? En términos coloquiales y simples, a un trabajo bien hecho, a un trabajo hecho responsablemente y un trabajo hecho con los 5 sentidos, ¿no? Un trabajo hecho responsablemente, decimos, tenemos los conocimientos adecuados, ¿no? Tenemos las aptitudes, los conocimientos, y vamos a desempeñar nuestro trabajo desde la planificación hasta la comunicación de información con un debido cuidado profesional, es decir, haciendo en cada etapa nuestro trabajo con compromiso, de manera adecuada, haciéndolo bien y con los 5 sentidos, ¿no? Estando atentos a todos los temas que podrían afectar el trabajo que vamos a realizar, desde la planificación, pasando por la ejecución, hasta la comunicación de los resultados, ¿no? Eso es trabajar con cuidado profesional. ¿Qué cosa no es trabajar con cuidado profesional o con diligencia, ¿no? El trabajo hecho por cumplir, ¿no? Y el trabajo hecho como un copy and paste, ¿no? ¿Y qué he querido significar cuando digo un trabajo hecho como copy and paste? Alguna vez cuando formé parte de una organización, era muy joven, hacía un trabajo de auditoría y alguien que tenía un poco más de experiencia que yo, cuando yo le preguntaba por algo me decía, mira los papeles del año pasado. Y bueno, definitivamente los papeles del año pasado pueden darnos luces de cómo se ejecutan los procedimientos, cuáles son los temas a considerar, ¿no? Pero la idea no es repetir las cosas por repetirlas o hacer algo como un checklist. Ah, bueno, ya me mandaron a revisar el tema de compras, ya. A ver, ¿qué será pues lo que se revisa usualmente en compras? Tal cosa, tal, y comienzo a hacer mi checklist. A ver, bla, 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 bla. Y no trabajo ahí con los 5 sentidos, no me alineo con los objetivos de, si estamos haciendo una revisión del proceso, de los procesos de compras, la gestión de las compras, de cuáles son los objetivos del proceso de compras, de las áreas de compras, ¿no? De los procedimientos de compras. Estos están alineados a los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se materializan esos objetivos? Y en función a eso, ¿cuáles son los riesgos que pueden afectar a la organización y a este proceso de compras, ¿no? ¿Qué cosas se están dando actualmente que yo pueda percibir, ¿no? Yo probablemente en la misma organización reviso el mismo proceso de un año a otro y podría ser que por cuestiones de negocio, de mercado o de personal o de procesos, realice pruebas totalmente distintas, ¿no? Realice pruebas que el año pasado no realicé y que este año tengo que realizar porque han surgido riesgos que antes no teníamos o no veíamos o las condiciones simplemente cambiaron, ¿no? Es decir, hacer un trabajo tipo copy-paste definitivamente no es el trabajo que hace un auditor interno serio y que aplique el cuidado profesional, ¿no? Y tampoco lo es el auditor interno que trabaja haciendo su trabajo por hacer, ¿no? Porque definitivamente cuando alguien hace algo por hacer, pues va a estar más preocupado en terminarlo rápido y salir del paso, y no realmente se involucra con los objetivos del trabajo, ¿no?
Probablemente habrán, es un caso extremo, pero para ilustrar esto, habrán trabajos que en el momento de la planificación se aplicó un debido cuidado profesional, se hizo una planificación, pero al momento de ejecutarlo, vamos viendo condiciones que antes no conocíamos que nos obligan a cambiar totalmente nuestro planteamiento y cambiar totalmente las pruebas, cambiar totalmente la visión que teníamos de los riesgos, ¿no? Si hacemos un trabajo por cumplir, eso jamás lo vamos a ver. Y vamos a terminar dando un producto final, unos hallazgos, una situación que realmente no le van a dar ninguna luces a la dirección que le valgan, que le sirvan para gestionar la organización de manera adecuada, ¿no? Es por eso que es tan importante trabajar con cuidado profesional, con diligencia, sobre la base de los conocimientos y habilidades que se requieren, ¿no?